Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo cambiar un rodamiento de rueda trasero. Ya en un vídeo de los anteriores habíamos visto cómo uno de los rodamientos estaba mal. Hacíamos así, lo tenía antes en el elevador y escuchamos cómo suena ahí. Bueno, no sé si se escucha atrás del micrófono porque esto es un lavalier y no percibe eso. Pero en fin, vamos a cambiar un rodamiento o rulemán o balinero, wheel bearing, no sé cómo le llamen en tu país. Esto está aquí. Ya viene todo montado en el montante y todo. Es quitar los 4 tornillos que lo sujetan a la mangueta, hay que sacar el freno, hay que sacar un montón de cosas, pero no debería ser tampoco tanto trabajo. Así que nada, primero que nada levantamos, sacamos la rueda y vamos a ver cómo sacar el viejo. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí entonces, metemos el gato, vamos a buscar un listón, el aire y esas otras cosillas. Aprecia ahí la holgura que tiene, pero se escucha. Y ahí sale el separador de rueda. Por lo general, aquí dentro se queda pegado por el óxido de aquí de este bordecito y bueno, unos golpes y ya sale para afuera. En este caso, no sé si vieron el vídeo que hice el otro día de cómo sacar los tambores de freno de un Mitsubishi entero, pero bueno, aquí también tenemos rosca para tornillos para extraer el tambor, si no llegara a salir así fácil. No nos vamos a matar. Miren. Tenemos el tambor fuera. ¡Buah! Estoy sin zapatas de freno trasero. Los tambores están perfectos. Qué suerte. Bueno, aquí en la parte de atrás tenemos 4 tornillos 13 y por la parte de adelante tenemos el tornillo de el palier, que es el que vamos a soltar primero. Vamos a ver cómo lo trancamos aquí. Eso fue lo que tuve que hacer para poder aflojar. Ahí lo tenemos. Ahora nada, vamos a limpiar aquí todo bien y montamos de vuelta para atrás. Bueno, ya tenemos otra vez el sistema este limpio aquí. Vamos a comenzar con el armado nuevamente. Ya revisamos, sabemos que tenemos zapatas muy desgastadas y que tenemos que cambiarlas, pero bueno, no lo sabía
de antemano, así que no, por eso no las pedí. La tuerca del palier, el palier trae esta hendidura aquí precisamente para que este bordillo de la tuerca lo machaquemos contra esa hendidura y es como un freno para que la tuerca no se afloje. Una vez que apretamos, tal. Después cuando queramos aflojar simplemente aflojamos muy duro y esto se deforma y ya sale de allí bastante fácil. Antes estaba ya así doblada y ahora ya quedó ahí. Ahora ya podemos ver aquí la diferencia, como esto no tiene absolutamente nada de holgura. De hecho, o sea, le cuesta girar, o sea, como que está, ¿sabes? Firme, firme, súper firme, o sea, brutal. Genial, vamos a montar tambor y probamos a ver qué holgura tiene con la rueda y qué ruido hace. Lo próximo serán las zapatas, pero antes tengo unos cuantos vídeos pendientes ahí por hacer. Vamos a cambiar un palier delantero también, bujías y bueno, unas otras cosas, ya lo vamos a ir viendo todo. Suscríbete y dale like si estás disfrutando del contenido. Tiene que ser un separador de doble anclaje y doble centraje. Estos separadores los tenemos a la venta en la página web, el enlace abajo en la descripción. Y así tendríamos un rodamiento de rueda cambiado por completo. Ya podemos ver aquí, como no tenemos ninguna holgura ni ningún ruido. Vamos a montar la rueda otra vez. Bueno, así tendríamos nuestro rodamiento de rueda cambiado. Ahora sí, aquí tenemos el viejo. No sé si se logra escuchar ahí atrás de mi micrófono. Pero bueno, estaba ido por el coño. Ahora suena macizo, igual que antes, igual que los otros. Así que nada. Bueno, vale contar que para este vídeo solo me hicieron falta pocas herramientas básicas realmente. En mi caso, un vaso de 19 para sacar las tuercas de la rueda. Luego una llave de 14 con otra llave un poquito más grande. Un gato, un burro. Recomiendo meter burro, aunque ya no lo metí, pero bueno, yo me fío de este gato que lo uso todos los días y ya lo conozco. Y no me iba a meter por debajo, eso es clarísimo. Si me voy a meter por debajo, así lo conozco, siempre meto un burro. En fin, lo dicho. Bueno, lo voy a enumerar por aquí. Sería gato y caballete. Llave para sacar las ruedas de 19 en mi caso. Llave 14 para sacar los tornillos del rodamiento. Llave de 32 para la tuerca del palier. Y poco más, un martillo, una palanca para poder hacer fuerza. Ya vieron los tips y tricks ahí que les enseñé para poder trancar la rueda y aflojar una vez que tenemos el tambor afuera. Podemos aflojar la tuerca del palier con el tambor puesto si el freno de mano nos da, que lo dudo porque a que la tuerca del palier lleva mucho aprete. Importantísimo dar los apretes luego. Si quieres dar con la de torque, la dinamométrica o el torquímetro, perfecto, pero bueno, esto es una rueda, hay que apretarlo fuerte y ya está. No excederse tampoco, no hacer el salvaje, pero bueno, sí que tenga un aprete suficiente como para que no se salga. Ah, y algo muy importante, ¿cuánto fue el tiempo que me llevó a hacer esto? Fue aproximadamente 1 hora y media, pero bueno, si solo estás haciendo esto y no estás haciendo un vídeo, que tuve que mover la cámara, poner la luz, y etcétera, pues será sobre 1 hora más o menos aproximadamente. Es bastante fácil hacerlo en la rueda trasera. Así que nada, ya sabes, suscríbete y déjanos un like y coméntanos por allá abajo qué te parece, qué otros vídeos te gustaría ver. Y vamos a estar trayendo unos vídeos allí de un par de cosillas. Vamos a cambiar un palier, unas bujías, un sensor de oxígeno, para ver si logramos mejorar un poquito el consumo de combustible. Y nada, déjanos un comentario por allá abajo, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.